Madera eterna. Cibrán lijaba una mesa de cedro blanco. Le sacaría partido a los nudos de la madera para que la superficie quedase aún más bonita. Adoraba trabajar con todo tipo de maderas, especialmente las aromáticas como el cedro, el ciprés o el sándalo. Desde hacía 2 años estaba especializándose como luthier, aunque seguía elaborando muebles rústicos. Se imaginaba gente sentada alrededor de sus mesas. Concebía sus escritorios como compañeros inseparables de trabajo a lo largo de los años. Tallaba baúles que guardarían aquello que no podría ser guardado o protegido en ningún otro sitio. En definitiva, muebles que acompañasen a quien los usara como fieles testigos de sus vidas. Ahora su pasión era la construcción de violines y violonchelos. Cada año organizaba una exposición y colgaba las fotos en Internet. Eso le proporcionó una cartera de selectos clientes en todo el mundo y tenía incesantes encargos. Cibrán había estado trabajando hasta tarde en la carpintería que había construido en la finca contigua a su casa. Entró en la cocina para coger el carrito de la compra y Alba no estaba allí. Cibrán se extrañó, porque tanto él como Alba tenían la costumbre de decirse el uno al otro cuando salían de casa. Además, se habían puesto de acuerdo en que sería Alba quien prepararía la cena y él, mientras tanto, se acercaría al súper a hacer la compra. Probó a llamarla al móvil. Nada. No contestaba. Haría la compra entonces, a ver si a su regreso Alba estaba de vuelta. Pero Alba seguía sin volver. ¿Se habrá entretenido en el bosque? Ella no tenía miedo de pasar sola la noche, al contrario, solía ir a bañarse a la playa las noches de verano, pero aún estaba empezando la primavera y la temperatura aún era algo fría para un baño nocturno. Aquí no pasaba nada bueno. Alba o bien dejaba una nota escrita encima de la mesa o un mensaje en el móvil o llamaba. Comprobó que su abrigo no estaba en el perchero. Cibrán decidió coger una linterna y salir al bosque. Siguió las rutas a las que eran asiduos sin encontrarla. La llamó una vez más al móvil, pero no contestaba. ¿Se habrá distraído por alguna cosa?, pensó. De haber quedado con alguna de sus amigas, habría avisado. Fue abriendo un poco más el círculo de búsqueda hasta llegar al acantilado que daba a la playa. Y allí la encontró, postrada al pie de un longevo roble. Se había caído intentando coger unos pequeños helechos que habían crecido en su tronco, golpeándose la cabeza con una roca por la que resbalaba un hilo de sangre ya seca, que se interrumpía en la tierra alimentando un retoño de roble. Arrancó el retoño y lo plantó en una maceta. Lo cultivaría como un bonsái. Sería el último vínculo entre él y Alba. Se empeñó en creer que un trozo de su alma viviría en el roble. Lo tenía en la ventana este del taller y veía cada amanecer cómo los primeros rayos de sol acariciaban sus hojas. Como si de una plegaria amorosa se tratase. En ese momento, dejaba lo que estuviese haciendo y besaba las hojas del roble. Le daba igual si alguien estaba con él y le veía hacerlo. Si le preguntaban por qué lo hacía, él respondía en silencio con una sonrisa y bajaba la vista. El primer aniversario de la muerte de Alba se dirigió al lugar del aciago suceso. Todavía estaba oscuro. El mar rompía contra el acantilado y la brisa era fría. Dispuso a los pies del gran roble el bonsái, 2 copas, un mencía y encendió un cirio en un vaso de cristal. Se arrodilló ante su personal ofrenda y cerró los ojos. Cuando los abrió,
El cielo se había teñido de tonalidades violáceas y rosadas. Los primeros rayos de sol se filtraban en las hojas más tiernas del roble, haciendo que brillasen con un aura dorada. Contempló embelesado la belleza de la imagen durante unos minutos. Llenó una de las copas con mencía y regó el roble bonsái. Se dio cuenta de que al desprecintar la botella se había hecho un leve corte en el índice de la mano izquierda. Los taninos del vino son astringentes. A tu salud y a la mía, mi amor, dijo Cibran dejando caer un poco de vino sobre su dedo, que fue rápidamente absorbido por la tierra húmeda de la maceta del roble. Entonces, las hojas del bonsái comenzaron a exudar sangre. Extrañado, su reacción fue recolectar las cárdenas gotas con la otra copa y cuando estuvo medio llena, se sintió tentado a catar el misterioso líquido. Sabía a sangre envejecida en roble. Un calor intenso llenó su boca, descendiendo lentamente por su garganta y estómago. Se despertó una brisa cálida. Las hojas del roble empezaron a temblar. El tallo creció, transformándose en un tronco que cobró forma femenina, con brazos que se extendían al cielo, de los que salían pequeñas ramas. Perplejo, acarició las formas sinuosas del tronco y, emocionado, descubrió en el rostro de aquel árbol a Alba. El árbol abrió los ojos y sonrió. Siguió acariciándole. Acercó su mejilla rozando el pómulo de áspera corteza y al cabo de unos segundos estaba besando unos labios de carne. Ya no era un árbol, era Alba. Dio un paso atrás para observarla mejor y notó que el suelo estaba ahora cubierto por un manto de verdes hojas que se habían desprendido de ella. He estado esperando este amanecer durante un año. Durante este tiempo he visto cómo te devanabas los sesos para dar vida a creaciones únicas. Las manos de Alba retiraron las lágrimas del rostro de Cibran. ¿Sí? Preguntó Cibran con voz quebrada. Es curioso, pero desde tu muerte he tenido las mejores ideas que jamás se me hayan ocurrido. Cuando estaba bloqueado dirigía mi vista hacia la ventana, te miraba. Entonces sentía una brisa cálida, cerraba los ojos y el mueble que necesitaba crear se perfilaba en mi mente. ¿Tienes frío? Alba no respondió a la pregunta. Simplemente dirigió su mirada hacia los botones de las prendas de Cibran y comenzó a desnudarle. Tengo sed. Tengo vino. Muy rico, ya lo he probado. Me apetece. Alba mordió con fricción los labios de Cibran hasta hacerlos sangrar y recogió con su lengua la sangre que brotaba de ellos, degustándola con demora. Cibran posó sus ojos en los de Alba. Había en ellos una intensidad irresistible y sintió la firme convicción de que podría descansar sus ojos en los suyos toda la eternidad. Lo envolvió un profundo sueño y se durmió. ¡Cibran! ¡Cibran! ¡Despierta, hombre! Andrés, el fontanero, le miró con cara divertida. Llevaba un palo en la mano y a Cuco atado con una correa. Cibran se tapó con las manos avergonzado. Miró a su alrededor buscando su ropa. Ya se imaginaba qué diría Andrés a la gente. Dios, qué bochorno. Se apresuró a vestirse y cuando fue a recoger la botella de mencía y las copas, se dio cuenta de que la botella estaba llena, sin corcho, y que algo flotaba en su interior.
Ya en el taller comprobó que lo que había dentro era una bellota verde que extrajo con una cuchara alargada, y el líquido tenía el mismo sabor a sangre macerada en roble que el que había recolectado en la copa de madrugada. Plantó la bellota en un bonito tiesto y a la mañana siguiente lo adornaba un pequeño roble bonsái de tiernas hojas. Cibran no pudo evitar preguntarse qué pasaría si regresaba con el bonsái al acantilado. ¿Volvería Alba a transfigurarse? Regresó varias veces más al acantilado y repitió el mismo ritual, pero el roble bonsái no se transmutaba en Alba. ¿Sería eso solo posible el aniversario de su muerte? Esperaría impacientemente un año para intentar volver a abrazarla entonces. Mientras tanto, lo mejor que podía hacer era centrarse en el trabajo. Tuvo la idea de impregnar las maderas del último violín que estaba haciendo con la sangre que había recogido en la botella de mencía para barnizarlo después con sucesivas capas de gamboge. Construyó la tapa del violín con madera de secuya, el fondo con madera de cebra, el mango con sándalo rojo, las clavijas y el diapasón con ébano, la voluta y el cordal con palo rosa. Elisabetta Agnelli era su destinataria. Cibran aún no podía creerse que una virtuosa de Brescia fuese a encargarle a un luthier novato su nuevo violín. Bueno, eso era señal de que su trabajo iba por el camino adecuado. Cuando Agnelli probó el instrumento en el taller, quedó tan fascinada que ofreció pagarle el triple de lo que Cibran hubiera pedido por él. Elisabetta Agnelli entró en el salón de su piso y sacó su exótico violín del estuche. Se sentía como una diosa tocándolo. No le diría a nadie dónde lo había conseguido. ¿Quién le iba a decir cuando consultó el catálogo online del luthier gallego que aquel extravagante violín, mero capricho, destinado a engrosar su colección, se convertiría en su violín favorito? Al día siguiente ensayaron en su casa sus colegas del grupo de cámara. Fascinados por el sonido del violín, le preguntaron si se lo había fabricado Fischer, un afamado luthier alemán. «No os lo pienso decir», contestó. El primer concierto que dio Agnelli con su exótico violín fue en una iglesia a 2 calles de su apartamento. Al lado de una columna estaba una mujer bellísima, vestida con un largo vestido negro, cuya presencia no le pasó desapercibida. Las miradas entre ambas durante el concierto fueron toda una declaración de intenciones. En cuanto terminó el concierto, Agnelli se dirigió a ella. ¿Te tomas una copa conmigo? Solo si tocas para mí en privado. Vaya, ¿eres española? ¿Cómo te llamas? Alba. Elisabetta condujo a Alba al salón de su casa, parcamente amueblado con un sofá de terciopelo rojo, una vitrina que albergaba una colección de violines y un mueble bar. No había alfombras sobre el parqué de madera clara y tenía un balcón con cerramiento de cristal que daba a la calle. Elisabetta comenzó a ponerse nerviosa sin saber por qué. Con la luz clara del salón pudo ver mejor de cerca a su invitada, cuyos ojos poseían un brillo hipnótico. Alba tenía la mirada fija en ella y la bajó para ver la copa que le ofrecía. Vacía. ¡Ah, qué torpe! No te he preguntado qué quieres beber. No te preocupes, ya beberé luego. ¿Qué tal si tocas?, dijo Alba acomodándose en el sofá. Hay algo que he compuesto y no he tocado para nadie aún. .
Toca como si fuera lo último que fueses a tocar en tu vida, fue el pensamiento que atravesó su mente antes de empezar. Tras algunos compases, Alba se fue acercando lentamente hasta situarse tras ella. Desabrochó los botones de su blusa de seda negra y acarició su piel con la intensidad de un susurro. La pieza increíblemente ecléctica que iba de lo modal a lo tonal, con pinceladas jazzísticas, llegó a su fin. Deja que guarde mi violín un momento. Elisabetta caminó hasta la mesa enfrente al sofá donde tenía el estuche de su violín. A su lado estaba la copa vacía. Adoro este violín. He tenido ocasión de tocar a Matisse, Stradivarius o Guarneris, pero este es sencillamente mágico. Sí, esa podría ser una buena definición. Estoy enamorada de él. Me gusta su olor, la suavidad del acabado de la madera, su sonido es increíble. Entro en otra dimensión cuando lo toco. Fluyo con la música y me da igual lo que haya pasado antes o vaya a pasar después. Es como tener experiencia de eternidad en el presente. Y esas sensaciones las tienes cuando tocas un instrumento que de por sí es bueno, pero este podría decir que es el violín de mi vida. Bien, aquí estamos tú, yo y mi violín. Menos mal que él no bebe, porque solo tengo una botella de vino. No te preocupes, él ya ha bebido. ¿Perdona? ¿Te apetece beber a ti ahora? Alba se mordió la muñeca y dejó que su sangre cayese en la copa vacía que Elisabetta sostenía en sus manos. La agarró del pelo y la forzó a beber. Si tocando un violín impregnado con mi sangre sientes que entras en otra dimensión, ¿qué sientes ahora? Elisabetta cogió la cara de Alba entre las manos. La besó. ¿De dónde vienes? Del mismo pueblo que el luthier que ha construido tu violín. ¿Sorprendida? Elisabetta sintió la boca de Alba en su cuello y tras un placentero mordisco, su sangre resbalaba por él. Mientras Alba succionaba, Elisabetta sucumbía a un delicioso sopor. Cibrán aspiraba virutas de madera en el taller. Tropezó sin querer con la manguera de la aspiradora, golpeándose contra el canto de la mesa del bonsái. Apoyó las manos en la mesa y se levantó. Un hilo de sangre cayó de su boca sobre las hojas del bonsái. Aturdido, no se decidía entre ir a por un paño con el que limpiar las gotas de sangre del pequeño roble antes de que ésta se secase y fuese más difícil de quitar, o esperar a que desapareciese el dolor e ir al baño a comprobar delante del espejo los estragos del golpe. Decidió esperar un poco más apoyando el peso del cuerpo sobre la mesa y cerró los ojos concentrándose en su respiración. Cuando la sensación dolorosa hubo desaparecido, abrió los ojos y Alba volvía a estar frente a él sentada sobre la mesa. Lo rodeó con sus piernas a la altura de la cintura. Le sonrió y dos largos colmillos asomaron entre sus labios. Se mordió la comisura del labio inferior derecho y unas gotas de sangre emanaron de la herida. Utilizando su lengua a modo de pincel, las aplicó en la boca de Cibrán. He intentado volver a verte yendo al acantilado varias veces, pero no hubo forma. Bueno, ahora ya sabes que necesitas unas gotas de sangre para traerme de vuelta. ¿Cómo no me diste una pista de cómo hacerlo la última vez? Pues porque yo sabía exactamente lo mismo que tú.
¿Y no te sientes encerrada en ese roble como si fuera una cárcel? No, no me siento encerrada en ningún sitio. Llevo vida de roble de la misma manera que tú de hombre. Aunque también tengo que comentarte que vuelvo a encarnarme cuando alguien toca los instrumentos que tú impregnas con mi sangre. Y me siento más a gusto descansando en madera que en cristal, dijo dirigiendo la vista hacia la botella de vino mencía en la que había recogido su sangre. Pero, ¿entonces puedes estar en varios sitios a la vez? ¿Descansando como un genio en una botella, como un árbol y como parte de un violín? Alba sonrió y asintió bajando los párpados. ¿Y qué pasa cuando te plantas delante de los instrumentistas, así, de la nada? Alba se rió con una sonora carcajada. Pasarlo muy bien. ¿Así? Picarona. Me encantaría llevarte a cenar, me muero de hambre. Pero no pueden verte por ahí, la gente te da por muerta. Prepararé algo para cenar los dos. ¿Qué te parece ensalada de rúcula con queso de cabra y nueces como entrante y rape con salsa verde de segundo? Se me hace la boca agua. Torné algunas botellas en madera hace poco. Las tengo guardadas en este baúl. Mira, escoge las que más te gusten. Suba a la cocina a preparar la cena. Elisabetta tocaba mirando a la calle empedrada a través de la galería de cristal. Las notas del violín acompasaban la lluvia que restallaba en los paraguas de los transeúntes. Un olor a tierra y hojas mojadas habitaron la estancia. Paró de tocar y se dio la vuelta. Dio un grito y contuvo la respiración. Alba la miró insinuante con sus ojos de brillo cobre rojizo. Elisabetta la abrazó y la besó apasionadamente. «Por fin te vuelvo a ver». «Aquí estoy», dijo Alba tomando el violín de las manos de Elisabetta y apoyándolo delicadamente en el parqué. Extendió la mano para hacer lo mismo con el arco, pero Elisabetta levantó su brazo al aire negándoselo. Bajó el arco pasándolo detrás de su cuello, lo agarró por cada extremo y empujó el rostro de Alba hacia su sexo, frotándolo contra su boca en movimientos ondulantes. Alba desabrochó los vaqueros de Elisabetta, dejando su pubis al descubierto. «¿Tienes hambre?», preguntó Elisabetta excitada. «Sírvete». Los ojos cobrizos de Alba brillaron con más intensidad. Se llevó el dedo corazón a la boca con la mirada fija en Elisabetta y lo presionó contra uno de sus colmillos. Sonriéndole, le hizo una peineta mostrando cómo resbalaba por él un hilo de sangre. Le guiñó un ojo y la penetró. Elisabetta arqueó el cuello. Respiró lenta y profundamente, contrayendo los abdominales, centrándose en los movimientos rítmicos, suaves, de la lengua y dedos de Alba. «¿Sabes qué? Nunca había probado drogas, pero hace unos días esnifé una raya de coca para ver si el efecto se parecía a lo que tú me ofreces. Y no tiene punto de comparación». El placer se incrementó hasta alcanzar el éxtasis, y entonces los colmillos de Alba incidieron en su arteria femoral para degustar el preciado humor de sabor salado y mineral que la mantenía con vida. Elisabetta yacía inconsciente en el suelo, y Alba lamió las punciones hasta no dejar rastro de ellas. Tanto la ensalada de rúcula con queso de cabra y vinagreta de miel como el rape en salsa verde estaban deliciosos. Sin embargo, Cibrán parecía contrariado después de la cena. «¿Qué ocurre?» «No sé qué me pasa. A pesar de que acabo de comer, sigo teniendo hambre. Me siento como mareado». «Cibrán, tienes que construir más instrumentos, impregnarlos con mi sangre y venderlos.
Necesitamos alimentarnos. Pero si no voy mal de dinero. No me refiero a eso. Estás pálido. Demos un paseo hasta el acantilado. Un poco de aire fresco te sentará bien. Cibran se arrepintió de haber salido de casa. La brisa marina parecía no poder mitigar el mareo y se encontraba aún peor. Alba, no creo que haya sido una buena idea venir hasta el acantilado. No me encuentro bien. Quítate la ropa, le dijo Alba mientras ella se desnudaba. Alba se situó enfrente de Cibran y enterró los pies de ambos. Se mordió la muñeca y dejó caer su sangre sobre la tierra. Cibran tomó a Alba por las nalgas llevándola hacia él y la besó. La piel de ambos se tornó rugosa. Sus pies penetraron la tierra transformados en densas raíces y sus cuerpos comenzaron a fundirse en un solo tronco del que salieron ramas y hojas. Este frondoso roble disfrutó durante unos días de la saciante frescura de la lluvia, la calidez de los rayos de sol, el canto de los pájaros, el aleteo de las mariposas y la brisa marina, hasta que una noche un incauto cuervo se posó sobre él y su tronco lo engulló. Entonces, la corteza del roble se fue desconchando, las hojas se cayeron y las figuras humanas de Alba y Cibran se hicieron de nuevo visibles. ¿Cuánto tiempo volverá a pasar hasta que volvamos a tener hambre?, le preguntó Cibran a Alba. ¿Te ha quitado el sueño cuándo tendrías que alimentarte durante estos días? Simplemente ha llovido, ha hecho sol y cuando nos ha apetecido encarnarnos, un cuervo ha ido a acomodarse en nuestras ramas. Pero el otro día estabas preocupada en la cena cuando me dijiste que tendría que construir más instrumentos e impregnarlos con tu sangre para poder alimentarnos. ¿A qué te referías? A que necesitamos sangre humana para sobrevivir, Cibran. ¿Cómo? ¿Tendremos que matar gente? ¿Ir a robar en los bancos de sangre de los hospitales o en los mataderos? ¿No basta con que aprendamos a cazar animales? Tranquilo. No es preciso matar a nadie. Tan solo establecer un intercambio. No te preocupes. Te irás adaptando a tu nueva existencia con naturalidad. Yo lo he hecho y tú también lo harás. Pues tendremos que irnos de aquí. No podemos estar ocultándonos de la gente. ¿Hay algún país al que te interese viajar? ¿Qué tal Italia? Yo abro una floristería y tú un taller de luthier. Italia. Me parece un país maravilloso. Buena comida, buen vino. Tiene la tradición de constructores de violines más prestigiosa del mundo. Chicas guapas y chicos guapos, cariño. Los primeros rayos de sol se filtraron por el ventanal de la galería, despertando a Elisabetta. Tenía frío y sed. Se tocó el muslo y apreció que no tenía marcas. Menos mal, porque si seguía viendo a Alba, ¿cómo justificaría entonces las múltiples mordeduras ante Andrea? Desde que Elisabetta consumía la sangre de Alba, su percepción sensorial se había incrementado hasta el punto de percibir los sentimientos y sensaciones físicas de los demás como si fueran suyos. Esta percepción sensorial extrema la hacía rendir más en sus conciertos. Conectaba mejor con el público y eso repercutía en su agenda con más ofertas para tocar. Su carrera estaba ganando proyección fuera de Italia. En uno de sus últimos conciertos, una chica en primera fila la escuchaba fascinada. Sintió las pulsaciones sanguíneas en el pubis de su oyente en cuanto fijó la mirada unos segundos en ella. La reacción le pareció divertida
y decidió llevar a la práctica lo que unos meses antes le hubiera parecido una mera expresión metafórica: hacer el amor con el sonido. ¿Quién podría quejarse con un trabajo como el suyo?